Bueno, mi nombre es Alberto Domingo Caminouchi, lo sabéis porque soy el autor del libro y el autor de este libro, El Credo de Nicea. Soy sacerdote redentorista, estoy en la parroquia que está en la calle Santísimo, la parroquia Santísimo Redentor, que está en la calle Félix Boix, número 13, cerca de la Plaza de Castilla. Castilla, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues además de ser, ayudar en esa parroquia, pues doy clases de teología bíblica. Mi formación dentro de las divisiones que tenemos internas de trabajo los teólogos, mi especialidad es la Biblia. Y doy clases en comillas, empecé el año pasado con comillas, el año que viene voy a dar introducción a la Sagrada Escritura. Y doy también el primer semestre aquí en Madrid, segundo semestre estoy en la Academia Alfonsiana, que es un centro que tenemos los redentoristas para formación de teólogos moralistas en Roma, y hay somos tres profesores que damos temas bíblicos para los futuros moralistas. ¿Y por qué me he atrevido, siendo biblista, a escribir un libro que corresponde a la teología dogmática, ¿no? Que hay como tres grandes ramas en la teología: dogmática, moral y Biblia. Yo soy del área de Biblia, me considero mi especialización, hice la tesis sobre Marcos, y mi especialización estaría por ahí, por los sinópticos, pero siempre me ha gustado, soy más un generalista que un especialista. Y en ese sentido escribí este libro hace como 4 o 5 años, que se llama La Biblia de principio a fin, que es una visión general de toda la Biblia. Y el año que viene pues voy a dar introducción a la Sagrada Escritura, que es una asignatura que me apetece mucho porque es justo la visión general del conjunto de la Biblia, ¿no? Digo, siendo biblista, ¿cómo me he atrevido a escribir un libro que corresponde a la teología dogmática, ¿no? El comentario al credo está claramente en el centro de la teología dogmática. Pues la historia detrás de este libro es un podcast. En el año 2014 yo empecé un podcast que se titula Teología para Hoy. Entonces, en 2014 teníamos Teología para Hoy, el podcast de los que quieren creer, de los que buscan creer, pero no renuncian a pensar. Y empezamos con distintos temas, se me acabaron los temas después de varios años, y entonces cada año decidí coger un libro de la Biblia. Hicimos un año Marcos, una temporada Marcos, otro año hicimos Pablo, varias cartas, otro año hicimos Juan, el año pasado hicimos Génesis, el año que viene probablemente haremos Apocalipsis, pero en el entretanto, sobre todo después de ver Juan y Marcos, yo tenía la sensación como de que quedaban cosas sin decir si nos limitábamos a la Biblia. Es decir, hay desarrollos que no están formulados en la Biblia y que sin embargo son necesarios, ¿no? Como somos pocos, voy a dando saltos. Cuando vino a presentar el libro a mi parroquia, el director de la editorial, que es Eduardo Ayuso, editorial CME, pues después fuimos a tomar una cerveza y una hamburguesa y con los amigos, y tomándonos una cerveza me dices: Alberto, ¿tú sabes cuál es el próximo libro que tienes que escribir? No, Física cuántica para cristianos. Yo estudié física antes de ser fraile. Y dije, bueno, esto yo creo que son los efectos del alcohol, ¿no? Creo que, bueno, pues esto, yo creo que mañana no sé si se acordará de lo que me ha dicho. Y sí se acordaba. Y entonces dije, bueno, pues ya que me lo ha dicho el director de ediciones Sígueme, pues voy a investigar. Y me puse a investigar, y hay un libro que se llama en inglés Quantum Physics, Física Cuántica and Theology, y Teología, ¿no? Entonces estoy traduciendo este libro, que es sobre física cuántica y teología. ¿Y cuál es la tesis del libro?
que a comienzos del siglo XX los físicos experimentales, ¿no?, empezaron a encontrarse con cosas rarísimas en el mundo microscópico. Y tardaron unos 25 años, hasta 1926, 27, 25, 26, ¿no? Este año es el año cuántico, según la UNESCO, en desarrollar un sistema que explicase eso que había pasado. Un sistema que es la física cuántica. Y este autor, John Polkinghorne, dice, es muy parecido a lo que pasó con Jesús y el desarrollo dogmático que culmina en Nicea, Constantinopla y Calcedonia. Había un Señor, Jesús, que no se podía explicar solo en términos humanos. Y eso obligó a desarrollar, igual que la física cuántica tuvo que lidiar con la dualidad onda-corpúsculo, que es una cosa que no se entiende así a primera vista, tuvieron que lidiar con eso. Y el primer gran resultado de esa búsqueda intelectual potente fue el Concilio de Nicea. Año 325 estamos celebrando el 1700 aniversario. Eso era solamente una intuición antes de escribir el libro. Cuando empezamos esa temporada del podcast, pues empecé a leer el Credo y otros libros, obviamente, para ponerme las pilas con un tema que no es mi especialidad, ¿no? Y yo puedo hablar así a brazo cuando estoy delante de personas humanas en 3 dimensiones, pero cuando estoy ante un micrófono necesito tenerlo escrito, pues si no, no soy capaz de decir las cosas sin atropellarme. Entonces tenía los guiones escritos de todos los episodios del podcast, ¿no? Podcast, para que sepan cómo funciona, los martes a las 9 de la noche nos reunimos un grupo de gente en Zoom, ¿no?, y tenemos una charleta, y la parte mía de la charleta pues se graba en audio y se emite como podcast. Entonces los guiones los tenía escritos y le envié a una trabajadora, a una asesora de Ediciones Sígueme, mira, ¿qué te parece esto? ¿Esto te merece la pena o no? Y a ella le gustó mucho. Margarita viven. Y le habló al director y, bueno, pues ese verano, que fue el verano pasado, pues me puse a darle forma al contenido de esos guiones, obviamente complementándolos con notas, con más lecturas, con un formalismo un poco pues, más cuidado, lo que corresponde a un libro. Y a finales de agosto pues lo envié a Ediciones Sígueme, y en noviembre ya estaba en la calle. También para aprovechar que el año 25 pues, es el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, ¿no? Y el libro es pues lo que es decir, es lo que dice su título, quiere decir, el Credo de Nicea explicado con sencillez. No me tengo por un teólogo dogmático, no lo soy, o sistemático, tampoco soy ignorante de la teología dogmática más elemental, y lo que he tratado de hacer es poner lo que debería saber, o lo que sabe cualquier teólogo, al alcance del lector medio. Sobre todo desde que escribí el libro de la Biblia, yo me siento muy llamado a rellenar o a ocupar ese espacio grande, ese hiato que hay entre el conocimiento de los expertos y el conocimiento del español, incluso el cristiano español medio, ¿no?, que es francamente bajo. Entonces, y no hay tantos autores, o sea, tenemos muy buenos teólogos en este país, ¿no?, pero esos teólogos escriben sobre todo libros de texto, y libros de texto muy buenos. El libro de texto es un género literario que se caracteriza por que el lector no tiene más remedio que leerlo para aprobar la asignatura. Es decir, que el incentivo que tiene el autor por facilitar y por hacer agradable la lectura, pues es mínimo, ¿no? Entonces, es
no, es un género literario, el de la alta divulgación seria, yo no diría alta tampoco, el de la divulgación seria, que en otros países, sobre todo de lengua inglesa, tiene más espacio cubierto, y sin embargo, pues en España, pues no, pues en lengua española, pues no hay tanto. Y por eso me atreví a publicar este libro, ¿no? Sin ser un experto en teología dogmática. A mi descargo diré que a don Olegario González de Caredal, que fue profesor mío, le ha gustado. Lo cual, pues para mí es pues una gran alegría y un gran orgullo que a mi profesor, un gran teólogo como él, pues no le haya parecido una tontería, sino que le ha parecido hasta bien. Y creo que ocupa ese espacio intermedio, ¿no? Entre pues un libro como puede ser La lógica de la fe, publicada por los profesores de Comillas, que es un tocho así y que está muy bien, o ese libro que está ahí de Fontis Nicée Synodi, de Samuel Fernández, que está muy bien, y una cosita infantil o una cosa que no hay ni siquiera eso, porque igual que Biblia para niños no hay credo para niños, ¿no? Y creo que es afortunado que haya coincidido con el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que es un momento crucial en la historia de la Iglesia y en la historia de Occidente. Año 313. Yo a mis alumnos de Biblia les hago memorizar 3 fechas. Si no os sabéis estas 3 fechas, no esperéis aprobar mi asignatura. 3 fechas. Aunque 3 fechas a 3 números a esta generación ya le cuesta, de que aprendes de 3 números. El primero es el 587 a.C., que es la destrucción del Templo de Jerusalén, año que empieza el exilio babilónico, que es fundamental en la historia de la formación de la Biblia. Segunda fecha que tiene que memorizar es el 70 después de Cristo, destrucción del segundo templo de Jerusalén, fundamental para la historia del cristianismo y del judaísmo. Y la tercera fecha que tiene que memorizar, que es Capicúa, es muy fácil, es el 313, Edicto de Milán, legalización del cristianismo. Poco más de una década después, año 325, ¿no? El emperador Constantino convoca el concilio en uno de sus palacios cerca de la nueva capital que había erigido en lo que hoy es Estambul y que él llamó con su nombre Constantinopla. Y en ese concilio, el primero ecuménico, es decir, el ecumene quiere decir tierra habitada, ¿no? El primero universal, pues jugó un papel, aunque esto me han dicho que se discute, ¿no? Ha habido un congreso hace un par de semanas en Córdoba, y de que esto se discute, pero bueno, parece ser, o por lo menos la sabiduría recibida es que el que realmente partió el bacalao en ese concilio fue Osio de Córdoba, que era obispo de Córdoba. Si fuéramos alemanes, todos sabríamos que un alemán fue un español, ¿no? Fue un obispo de Córdoba quien, como asesor teológico del emperador Constantino, fue el que organizó desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista logístico lo hizo el emperador, pero desde el punto de vista intelectual, aquella primera e importantísima reunión que culminó con la fórmula de la misma naturaleza que el Padre. Y eso inicia un proceso que pasa por Constantinopla, 381, Éfeso 431, Calcedonia 451, y que, como decía antes, es el equivalente a la teorización de la mecánica cuántica. Es decir, en el año 1925-26 se enuncian los principios y ecuaciones que hacen inteligible cosas que se conocían desde el comienzo del siglo XX, ¿no? La Biblia no formula. El otro día de Santísima Trinidad, me tocaba predicar y entonces la primera pregunta trampa a mis feligreses,
¿Cuántas veces aparece la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Más de 50? Sí, más de 50. Cero. No aparece nunca la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es la Trinidad como esta formulación, ¿no?, de Dios, tres personas, un solo Dios verdadero, es una creación de los padres de la Iglesia, de los primeros pensadores cristianos que tratan de teorizar y de encontrar una manera de expresar algo que es experiencia en los primeros cristianos y en los autores del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento saben que Dios es uno, que creó todas las cosas y que se reveló a Abraham y a los profetas. Bien, conocieron a Jesús, de quien podemos decir que es hijo de Dios, que no deja de ser una metáfora, que es el Cristo, que es el Señor, que es el Salvador. Y el Espíritu también. Tienen esta experiencia del Espíritu. Cuando Pablo argumenta teológicamente, da por supuesto que todos los cristianos tienen una experiencia del Espíritu y construye sus argumentos a partir de esa experiencia. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu lo conocen por experiencia, pero no han creado la estructura teórica que hace, si no comprensible, que no lo es, presentable. Ese Dios que no es el Dios ya del Antiguo Testamento, o que por lo menos ha cambiado sustancialmente la concepción de Dios que tiene el Antiguo Testamento. Yo pensé empezar mi libro con una cita de Einstein. Luego descubrí que no lo había dicho Einstein, con tantas cosas que circulan por internet, así que no lo puse, pero es una cita muy buena. Dijo Einstein, o mejor, no dijo Einstein, pero está bien dicho: las cosas hay que explicarlas de la manera más sencilla posible, pero no más sencillamente de lo posible. Y cuando los cristianos nos preguntan sobre Dios, lo más sencillo que podemos decir es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decir menos es no decir lo suficiente para ser fieles a la experiencia de Dios que dio origen a nuestra tradición cristiana. Y esa estructura teórica se desarrolló no por capricho, sino porque en el cristianismo hay un impulso irreprimible hacia el pensamiento. Es decir, solamente puedes ser cristiano si piensas. Por lo tanto, la teología no es opcional. Es verdad que hay algunas personas que tenemos el privilegio de haber dedicado años al estudio de la teología y que pues leemos de forma profesional, pero hasta el cristiano analfabeto tiene el derecho y el deber de pensar su fe. Y eso es lo que hicieron los primeros cristianos desde el inicio, y eso es lo que ha hecho la Iglesia siempre, por lo menos en sus buenos momentos. Es decir, esto me lo creo ya, eso no es cristiano. Y la definición de la teología es, una de las definiciones, es fides, querens, intellectum. La fe que quiere creer, que busca creer. Y perdón, entender, me equivoco. La fe que busca entender, comprender. La fe que impulsa un movimiento de pensamiento. Y el primer fruto de ese impulso fue Nicea, año 325, San Atanasio, Osio de Córdoba, toda esa generación que encuentra inaceptable la propuesta de Arrio, sacerdote egipcio, cristiano de Alejandría,
que dice que hubo un tiempo en que el verbo no existió. Que Jesús, que Cristo, que el Hijo de Dios, es la más perfecta de las criaturas, una especie de Dios olímpico, de Dios griego, pero no Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, que es lo que Nicea introduce en el credo. Y luego una generación irrepetible de genios teológicos, que además eran amigos, los capadocios, de la Capadocia, lo que es hoy Turquía central, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, estos tres grandes y originalísimos pensadores que inventan, o por lo menos depuran y desarrollan un concepto que ya había usado Tertuliano en el siglo II, el concepto de persona, que es quizá el concepto más importante con el cual los cristianos hemos enriquecido el vocabulario filosófico occidental. El concepto de persona no aparece ni en Aristóteles, ni en Platón, ni en ninguno de los filósofos griegos antiguos. Lo inventó, lo introdujo Tertuliano, lo desarrollaron los padres capadocios. Esta es la razón por la que les hubiera, yo les decía en esa homilía hace 2 semanas, ¿no? ¿Qué les hubiera costado a los autores del Nuevo Testamento decir un Dios, 3 personas? No lo podían decir porque carecían del concepto persona. ¿Y qué es ser persona? Ser persona es ser un tú para un yo, y un yo para un tú. Y lo que vienen a decir los padres de capadocios, y aparte de ellos pues toda la tradición, es que Dios es ante todo un tú, ante todo una persona, antes de cualquier otra cosa que podamos decir de Dios, que es omnipotente, omnisciente, misericordioso, bueno, toda la ristra de atributos, ¿no?, que podemos decir de Dios, hay que decir que es un tú, y que es la libertad que se encuentra con otras libertades, y que en esa relación es irrepetible e insustituible. Y de ese concepto que nace no de mirarnos los unos a los otros, sino de contemplar a Dios, nace este concepto que también podemos aplicar a las personas humanas, ¿no? Nosotros también somos personas. Y como personas somos insustituibles. Yo no soy lo que yo hago, o lo que yo, mi profesión, o mis características, mis talentos, o mis errores. No, yo soy yo. Y en una relación con un tú, o con 3 túes, que es Dios, y con otras personas irrepetibles e insustituibles, que somos los humanos. Y eso lo aprendimos contemplando la Trinidad. Y esa historia, ese movimiento es lo que está una de los impulsores, ¿no?, de este credo de Nicea. Bueno, yo ya he hablado mucho. Si tenéis preguntas o queremos iniciar un diálogo, pues lo podemos hacer, somos poquitos. Sí. Sí, vamos a ver, en el mundo antiguo hay, mundo greco-romano, ¿verdad?, había como 2 mitades. O sea, estaba en torno al Mediterráneo. El Mediterráneo era lo que posibilitaba la comunicación, porque viajar por mar era mucho más barato que viajar por tierra. El Mediterráneo no estaba dividido entre norte y sur, como ahora, sino entre este y oeste. El este era rico, urbanizado, mucho más culto, mucho más desarrollado económicamente que el oeste. Entonces, en el este se hablaba griego. Y en el Far West se hablaba latín, porque aquí la romanización llegó por el ejército, que venían sobre todo por riquezas minerales, ¿no?, y cosas así, que teníamos aquí en España la mina más importante de oro
del imperio. Entonces, cuando decimos padres griegos y latinos, es como hablar, yo qué sé, pues del Real Madrid y el Getafe. O sea, los griegos son mucho más potentes, con la excepción de San Agustín, que es latino, y algunos otros, ¿no? Tertuliano. Pero el único que está como a la altura intelectual de ellos es Agustín. Los otros, o sea, por cada 5 grandes teólogos de lengua griega tenemos uno aquí. Es mucho más potente los padres griegos que los padres latinos, ¿no? Y los capadocios pues solamente son un grupo entre ellos, ¿no? Muy importantes, pero no es todo los padres griegos. Sí, perdón, La que te he pregunta interrumpido. era... Que yo sepa no. Que yo sepa no. Que yo sepa no. Hay un libro interesante y asequible de un tal Jenkins, con J, que se lo pueden pedir lugar. Estamos en el lugar adecuado para comprar libros, sobre los cristianismos olvidados, los cristianismos de esas partes que tú dices, de Persia, India, norte de África, muchos de los cuales, o casi todos, desaparecieron. Entonces hay este autor, este libro que fue un bestseller de New York Times, lo podéis ir buscando, esto, Teresa, para después hacer así, ya está, que hábiles. Pues hacen una historia de esos, que es muy interesante, es interesantísimo, pero que yo sepa no. Es decir, la cultura griega por sí mismo es lo suficientemente potente y es lo que está a la raíz de los pensadores, ¿no? Gracias. Sí. Buenas tardes, me llamo Luis Llorente. Bueno, quiero decirle que yo tengo amistad con varios exégetas, como usted. Epifanio Gallego, Santiago Guijarro, Santiago Guijarro es amigo mío. Antonio Salas. ¿Antonio Salas vive? Sí, creo que sí. Hace tiempo que no lo veo, pero sí. Y pertenezco a un grupo que nos enseña exégesis, un sacerdote dominico conocido como Fray Marcos. Sí. Fray Marcos. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que yo relaciono mucho lo que los padres, estos padres, cuando el concilio de Nicea, que ha metido usted, como San Atanasio y otros más, porque con todos estos exégetas he aprendido que Dios no solo es trascendente, sino también es inmanente. Y como inmanente, que es lo que no se puede hacer es un dualismo, lo divino y lo humano por separados, no. Lo divino presente en lo humano. Dios no es un ser separado del humano, sino que es encarnación, encarnado en todo ser humano. Como bien dijeron, y los padres que decían, Dios se había hecho hombre para que todo ser humano llegue a ser Dios. Eso lo decían todos. Y claro, Arrio, pues por ejemplo, pues que creía en un Dios que estaba separado, que lejano, y en cambio, pues Jesús nos dio a entender que cuando dice que el Padre y yo somos uno y que nosotros también somos uno en ellos, en el Padre y en el Hijo. Y ahí es donde lo resumo todo. Muy bien. Hay una diferencia fundamental entre Jesús y nosotros, ¿no? Y es que yo no me he creado a mí mismo. Yo no me he creado a mí mismo, ni usted tampoco. Es decir, ningún ser humano se ha creado a sí mismo. En cambio, Jesús existe desde siempre. O sea, la persona de Jesús, el yo de Jesús, existe desde siempre. ¿Qué es la crítica que le hizo? O sea, es la herejía ariana, ¿no? Que por cierto es importantísimo en la historia de España, porque sabrán ustedes que los visigodos que gobernaron este país hasta Recaredo eran arianos, ¿no? No, Dios creó a Jesús, y por tanto Jesús es una criatura excelente, maravillosa, pero una criatura. En cambio, Nicea dice, no, la persona de Jesús, su yo íntimo, existió desde siempre, como Dios. Cosa que no podemos decir de ningún otro ser humano.
Gracias por tu intervención. ¿Qué más? Me llamo Jesús García y estaba dedicado a parroquias y a tanatorio. Y ahora jubilado aquí en la casa del lado. Te agradezco ese interés que has puesto y por el trabajo que haces en esa línea de el hiato, es decir, conectar pues todo lo que significa nuestra fe, nuestra reflexión con la gente, con el pueblo, porque a mí me parece que justamente de los teólogos que hoy leemos aquí en España, pocos logran conectar. Hacen teorías, siguen haciendo mucha teoría, pero no conectan. Y luego, para mí es un misterio en el clero parroquial, en el clero normal, que de conocimientos bíblicos yo creo que hay un buen nivel, normal. De conocer a la gente, al pueblo, pues también estamos todo el día en medio de la gente. ¿Y por qué no logramos conectar, hacer ese hiato entre el mensaje y la vida de la gente? Es un misterio que no acabo de descifrar, porque me parece que sería lo más normal y es lo más extraño, porque la gente nuestra se aburre, la aburrimos miserablemente. Entonces, algo hay en nuestra formación, hay un defecto que no logro yo descifrar, porque en el fondo lo que hacemos los curas es echar también un discurso de teología, clase. Entonces, es una verdadera pena, porque la gente está necesitando que hablemos al corazón, que le hablemos. Y cuando lo perciben, lo agradecen inmensamente. Gracias Jesús. Muchas gracias. Sí, hay un chiste, ¿no?, entre los teólogos, se lo cuento. Es un señor que tiene un accidente aéreo, se tira en paracaídas y queda enganchado en un árbol y se queda colgado, ¿no? ¿Conoces el chiste? Sí, muy bueno. Bueno, es muy bueno, pero es... Y entonces vienen pues los nativos que están perdidos por ahí y dice el accidentado desde el árbol: oiga, ¿dónde estoy? Y contestan: usted está en un árbol. Ustedes deben ser teólogos, porque su respuesta es perfectamente correcta y absolutamente irrelevante. Sí, nos empeñamos en ser correctos más que en escuchar, ¿no? Yo creo que la clave está en escuchar las preguntas de las personas, ¿no? Que a veces te las formulan de forma explícita y muchas veces te las formulan de forma implícita. Una búsqueda ahí con el que hay que conectar, ¿no? Hoy venía escuchando en el metro el podcast a mí me gustan mucho los podcasts, por eso empecé uno en el 2014. Y un podcast muy bueno que está en inglés es el del The Economist, la revista The Economist. Y lo escucho cuando puedo, cuando viajo en metro. Y decía, esto está... O sea, es The Economist, no es la hoja parroquial, que el número de creyentes en Estados Unidos, creyentes cristianos, en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, países escandinavos, está creciendo. Es decir, que hace 5 años tocó fondo y que está remontando. Hay una búsqueda espiritual de la gente, obvia, que hay que escuchar. Y yo creo que en gran medida dependerá de eso el futuro de la Iglesia, que sepamos escuchar la búsqueda de la gente. No para decirles, todo está en tu corazón. No todo está en tu corazón. Hay una revelación que viene de fuera de nosotros. Pero que tiene que conectar con esa búsqueda. Porque si no conectamos con esa búsqueda, porque en esa búsqueda también está Dios, ¿no? El Dios que está en la búsqueda interior tiene que encontrarse con el Dios que está en la revelación bíblica y en la tradición cristiana, ¿no? Y que es inmensamente más rico que lo que a mí se me pueda ocurrir, o lo que a cualquier vecino se le pueda ocurrir, ¿no? Al fin y al cabo,
gente que dice, esto se me ha ocurrido a mí pensando, digo, no será mucho, no será un gran qué, ¿no? Y porque captamos cosas del ambiente, ¿no? Incluso y decimos, pues se me ha ocurrido a mí, ¿no? No, hay una grandísima riqueza cultural, artística, intelectual, espiritual, obviamente, en la tradición cristiana. Yo soy japonés, ¿no? Yo nací en Hiroshima y me acuerdo que cuando era muy joven, estaba estudiando teología en Salamanca, ya era redentorista, pues me surgió un curro, un señor que me pagaba el viaje a Japón si le hacía de traductor. No me pagaba nada, porque era un estudiantillo y tal, pero me pagaba todos los gastos, ¿no? Con lo cual era mucho entonces, hace 30 años, o 40, sí, 40 años ya, o 30 y tantos. Y entonces fui a Japón con él, y él estuvo pues tiempo en un centro budista con un maestro zen, tío estupendo, y se quedó tan impresionado por este maestro zen, ¿no? Que le pidió convertirse en su discípulo. Yo todo esto era el traductor, yo le traducía, el maestro zen solo hablaba japonés y ese señor que era de Murcia solo hablaba español. Y yo traducía. Y le dice mi cliente al maestro, acépteme como maestro, como discípulo. Y el maestro dice, con una condición, que se lea usted a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Somos así los españoles, ¿no? Que tenemos lo mejor en casa y vamos a buscar a sitios exóticos, ¿no? Entonces, yo respondiendo a don Jesús, pues, no sé, conectar con la búsqueda, escuchar mucho, ¿no? Lo que yo creo que tú has hecho mucho en el tanatorio, ¿no? Escuchar a la gente. Yo digo a mis compañeros de residencia, ¿sabes cómo he aprendido yo a hablar a la gente? Escuchando a la gente. Claro. Porque mis primeras misas en un barrio muy humilde, había 20 personas, les decía, os quedáis 10 minutos, os agradezco. Y entonces, ¿me habéis entendido? No. Y visitando casa por casa, haciendo una tesis sobre sociología, la fe de la gente, escuchándoles es como aprendí. Mi clave fue esa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí el camarógrafo. ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Con qué nos podemos quedar ahora en el 1700 aniversario? ¿Qué es lo que una persona creyente se puede quedar de esta reivindicación de la importancia del credo? Yo diría dos cosas, ¿no? La cuestión clave es la novedad, ¿eh? La cuestión clave de la teología y de la fe es Dios, que es un gran misterio, ¿no? Y la fascinación por Dios, ¿no? Que lo encontramos en Jesús encarnado. Y la importancia del pensar la fe. Creo que serían las dos cosas, ¿no? Es decir, ese impulso. Hay una palabra que a mí me da reparo usar, que es la palabra corazón. La palabra corazón. ¿Por qué me da reparo usar? Porque en la cultura postromántica en la que nos encontramos, corazón se identifica con los sentimientos. Y los sentimientos en la tradición romántica están en guerra contra la razón, ¿no? O sea, el típico escritor romántico que termina suicidándose por amor, ¿no? Eso es lo más romántico que hay, ¿no? Una tontería como un piano, suicidarse, o la película, la comedia romántica, ¿no? O no comedia romántica en el que hay un personaje sabio que te mira a los ojos y dice follow your heart, ¿no? Sigue tu corazón, ¿no?
y le invita a hacer una tontería tan grande que en la vida real jamás funcionaría, ¿no? No, el corazón de la Biblia, el corazón en la Biblia es también razón. Es la reconciliación entre la razón y los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son importantísimos y mueven la vida, ¿no? Esto lo dicen ahora hasta los economistas, ¿no? Pero sin excluir la razón. Entonces, es como el centro de la persona, ¿no? sí, o sea, va a parar todo lo que la persona... en muchas culturas el corazón, que es un órgano, ¿no? Que es básicamente una bomba. Es decir, hoy en día casi lo mejor que te puede pasar es un problema cardíaco. Es mucho más fácil de solucionar que un cáncer, ¿no? Porque esto es una máquina, esto es una cosa bastante mecánica lo que tenemos aquí dentro. El corazón, muchas culturas lo identifican con el centro de la persona, en primer lugar porque está en el centro, y todas las venas y todas las arterias pues convergen en el corazón, y en segundo lugar porque no se ve. El corazón no lo ves, ¿no? Es lo oculto y central del ser humano, que es al mismo tiempo sus pensamientos íntimos, sus deseos, y también en la Biblia la fuente de sus decisiones. Entonces, el corazón, en este sentido bíblico, es lo que tiene que cambiar. Ya, por añadir la nota exegética, corazón en hebreo es lev, y su traducción griega inmediata sería cardiólogo, ¿no? Pero muchas veces la Septuaginta, que es la traducción que hacen los judíos de lengua griega de la Biblia hebrea, traduce lev, que es corazón, por nous, que es mente. Y ahí hay una contaminación lingüística, de tal manera que mente, en el lenguaje del Nuevo Testamento, no es solo mente, sino mente. Incluye también los sentimientos. Y una palabra fundamental en el vocabulario del Nuevo Testamento es metanoia. Metanoia, transformación del nous, que solemos traducir por conversión, ¿no? Pero una palabra, yo creo que no me gusta, o sea, me parece como traducción es pobre. Jesús, después del arresto de Juan, llega a Galilea y dice: el reino de Dios se ha acercado, cambia tu mentalidad y cree en el Evangelio. Bueno. Sí. El micro para esto. Sí. Creo que está encendido. En los últimos años, no sé si está funcionando esto. Sí, está. Sí. En los últimos años, casi por casualidad, pues he estado en contacto y participando en comunidades de la renovación carismática, entre otras. Pero, bueno, como sabrá, tiene unas cuantas características y la verdad es que el núcleo de ellas es el Espíritu Santo. La pregunta es, por lo que yo he ido aprendiendo en los años 60 aproximadamente, el movimiento carismático surge en una comunidad luterana o anglicana o más bien pentecostal. Sí, pentecostal, sí. Bueno, no deja de ser luterano, porque luterano es un término... No son exactamente luteranos. O sea, el mundo protestante es muy complicado. Ellos no aceptarían ser llamados luteranos, creo. Ya. Yo lo digo en un sentido amplio. Sí. Porque... De hecho, los luteranos son más como nosotros en ese sentido. Sí, pero siga. Sí, entonces, luego parece que de una manera sorprendente y aparentemente casual, sin contacto, creo yo, entre ellos, surge un movimiento pentecostal en comunidades católicas norteamericanas, universitarios. La pregunta es, ¿esto no se puede plantear? ¿Esto es una casualidad? Es decir, ¿esto es que el Espíritu Santo ha observado desde el cielo que el cristianismo se ha ido consumiendo, agotando, empobreciendo desde el punto de vista teológico y práctico
con el padre, la figura del padre ya supermanida y mucho más la del hijo. Y ahora de repente dice, vamos a estrenar, vamos a introducir en la novela gigantesca de la historia a un personaje inédito que teóricamente todo el mundo lo conocía, pero que nadie lo había aplicado, que es el Espíritu Santo y la efusión de lenguas. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, una de las cosas que estoy siguiendo de cerca últimamente, es que ya he hecho referencia, es este renacer religioso en los países del norte de Europa, ¿no? Y la estadística que tengo del Reino Unido es que, si no recuerdo mal, la pregunta es va el porcentaje de personas que atienden mensualmente, no semanalmente, mensualmente un servicio religioso, una iglesia, ha pasado del 8 al 12%, que es mucho en los últimos años. Y el crecimiento se ha dado sobre todo en grupos pentecostales y católicos. Casi cero en el anglicanismo, o incluso negativo en el anglicanismo, pero el crecimiento se ha dado en grupos pentecostales y católicos, ¿no? Hay una sed de experiencia del Espíritu. Y yo siento un gran respeto por los pentecostales y por los carismáticos, mucho más. O sea. Ahora, la Iglesia Católica nunca ha prescrito una única espiritualidad. Y la experiencia del Espíritu puede ser muy distinta, no necesariamente efusiva. Hay un libro que está traducido al español, creo que sí, que se llama en alemán, que se llama La experiencia del Espíritu. Es un libro pequeñín, escrito nada menos que por Karl Rahner. Y Karl Rahner dice, cada vez que un ser humano perdona, cada vez que un ser humano realiza un acto de generosidad más allá del yo te doy para que tú me des, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Y puede ser totalmente cotidiano, normal. Ahora bien, en un mundo como el nuestro, tan secularizado, ¿no? Yo creo que esto está pasando en los países de Norte Europa, que están mucho más secularizados que nosotros, los españoles, ¿no? Y que esta vida mucho más salvaje, en el sentido de que las familias no son tan fuertes, la gente está mucho más a la intemperie que aquí, aunque aquí hay gente que está muy a la intemperie también. Pues hay una sed de una espiritualidad, ¿no? Y no me extraña que tenga un tirón tan fuerte el pentecostalismo o la renovación carismática, ¿no? Porque también por lo que decía don Jesús, de que muchas veces nuestras celebraciones católicas son un peñazo, ¿no? Y en el mejor de los casos es una buena clase. Falta música, falta comunidad, faltan gestos, y claro, vas a un sitio que... Hay un autor que yo sigo mucho, porque me parece un sabio, que se llama David Brooks. Es un columnista de New York Times, que le han traducido varias cosas para el español. Es un sabio, es un analista político, pero también un analista de la cultura. Y hace como, en el año 2014 se convirtió al cristianismo. Y él nunca dice a qué rama del cristianismo se ha convertido, porque él era judío, porque no quiere que nadie diga, este lo gané yo, ¿no? Porque es un trofeo, no quiere convertirse en un trofeo de un grupo cristiano. Pero me da la impresión de que, por las cosas que dice, que un tío de ese nivel intelectual, algún contacto ha tenido por lo menos con cosa parecida a la renovación carismática o pentecostalismo. Creo que católico no es, ni quiero tampoco enterarme, no lo quiere decir. Algo está pasando, algo está pasando. Quizá en España no tanto, porque aquí siempre llegamos tarde las cosas, pero algo está pasando. Bueno.
Terminamos. Terminamos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir y